por eso por allí puede ser importante. El fútbol es importante para todos, pero estamos en un país que necesariamente hay que trabajar en política, generar poder y legitimarse, como decía Andrés recién, porque si no, no puede llegar a gobernar. Pero déjame ver una cosa, perdón. La pregunta sobre el poder real, no, para redondearlo de poder real, porque ¿quién tiene el poder real? La pregunta que yo me hago también, si el poder real lo tienen, por ejemplo, ¿no?, los gremios o los banqueros. Es decir, bueno, un banquero, el dueño de un banco, tiene mucho poder. Está fraccionado. Ahora, los que te paran en el país son los gremios. ¿Qué ibas a decir, Andrés? No, que en relación a que esto puede ser una puja del poder real, digamos, me parece que es interesante que también que el poder, si Tinelli tiene poder, en buena medida obedece a su rating, digamos, ¿no? Y me parece que eso, las grandes estrellas populares tienen una sensibilidad particular. Si se permite también posicionarse, jugar al opositor, me parece que también tiene que ver con una cierta sensibilidad que puede estar teniendo Tinelli por cómo se está moviendo también su audiencia, Es que digamos, a Tinelli no le interesa jugar opositor. Tenemos que tener en claro que... No, pero digo, Tinelli su audiencia le da margen, que la audiencia le está dando margen para ese movimiento. Representar los intereses de la audiencia, entiendo, ¿no? Yo no creo ya que el contenido de Tinelli, el contenido adherente u opositor, determine sus volúmenes de audiencia. Ajá. Sencillamente porque en 15 años, con el formato de contenidos, es exitoso. Y ojo, Tinelli... Y al revés, Oreste, él tiene el volumen de audiencia. ¿Logra direccionarlo con sus opiniones? No, yo no creo en el poder de Tinelli de influir determinantemente en la opinión pública. No lo creo para nada. Por eso creo que ¿Por qué le molesta a Macri? Porque Macri sí cree. Pero porque Macri Macri, lo cree. como dijo él, el gobierno, tiene que evitar en esta instancia de problemas económicos y de una situación económica difícil, cualquier tipo de fisura. Yo lo haría. Si trabajara para él, me preocuparía mucho que no haya ningún tipo de filtración o fisura o conflicto con el sistema de medios. Porque es una parte del poder. No hay un poder, para mí no es el presidente, el poder es una... El poder real creo que no está en la Argentina. Ajá. ¿Me escuchás? Sí, es un lindo El debate poder para real, otro programa. no, perdón, no. En este mundo de hoy, yo no puedo decir... Porque fíjate vos, me pasa, viajando afuera, nosotros seguimos creyendo que somos parte de algo. Y en términos financieros y económicos, después de la guerra que terminó cuando cayó el muro, ¿de qué poder me hablas? Ahora, sí. una acotación con respecto a esto que decía Andrés recién. Me parece que es importante también tratar de determinar si Tinelli es líder de opinión o formador de opinión. Ajá. Yo creo que él se cree más, no un formador, sino un líder de opinión, porque que le haya dado tanta manija al Twitter de él, ¿no? Porque termina siendo un negocio, o sea, hay liderazgo de opinión y es una cosa comercial. Tinelli es una comercial. Ahora, el gobierno nacional, por otro lado, yo creo que también, además, yo no sé si es enojo o estrategia, me parece que la estrategia pasa más por el lado de, para diferenciarse del gobierno anterior, de mostrarse como que dialoga con todo el mundo. O sea, por eso lo de Juan Manuel Urtubey, lo demás, sabes que Schiaretti también viajó a Alemania con ellos, lo tuvo como protagonista. Entonces, por allí me parece que es importante tener en cuenta a Tinelli como líder de opinión, no como formador de opinión. No es tan pesado como para formar, pero sí para liderar. Saco a Tinelli ahora del lado porque me parece que era interesante la charla por lo que ocurrió con Tinelli como disparador, pero después para ver cómo aborda Macri, cómo aborda el actual gobierno su estrategia política en torno de confrontar con quién. Porque, digo, había sido una piedra basal de los gobiernos anteriores, incluso del gobierno de Néstor Kirchner, partir, polarizar, tensar la cuerda, tener un enemigo político. Lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo después Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que la estrategia aquí de Mauricio Macri ha sido intentar partir al peronismo y tratar de sacar todo el rédito político que supuso la derrota estrepitosa del peronismo en Argentina en la última elección. Teniéndolo partido, se beneficia absolutamente y también negando la existencia del proyecto político anterior y sobre todo los contenidos por los cuales hubo tantos adherentes, porque la elección no terminó 90-10, terminó 51,5 o 48,5, ¿no? Yo creo que definitivamente la estrategia, es obvio que es esa la estrategia de Macri, y me parece que eso responde también al proyecto socioeconómico que encarna Macri y que encarna esa oposición a la que él le habla, que es bastante parecido el proyecto en términos socioeconómicos, en términos de modelo de país. Me parece que
La oposición, me da la sensación, es un poco complejo, pero lo voy a intentar explicar simplemente. A ver, me parece que el discurso opositor se va a empezar a estructurar en torno a dos grandes alternativas. La alternativa de que Macri se equivocó, de que actuó mal, de que cometió errores, ¿sí? Y la alternativa que va a estar encarnada por Massa, ¿sí? Y una alternativa, podríamos decir, más radicalizada, que va a estar encarnada por lo que el kirchnerismo o lo que quede de eso, o la forma que eso tome, que va a confrontar en términos socioeconómicos el proyecto de país con el macrismo, digamos, ¿no? Me parece que Macri apuesta que la oposición vaya por este lado porque eso implicaría un triunfo seguro para el macrismo, así triunfe él o así pierda él políticamente, el proyecto de país quedaría garantizado. Roberto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta historia? Porque yo creo que cada vez que el gobierno actual se refiere al gobierno anterior, lo hace como diciendo esto no va más, esto es lo viejo, estos eran una manga de corruptos, lo nuevo es esto, esta regla de juego. Estoy yo, está Massa, está Urtubey. ¿Cómo lo ves? Yo creo que eso lo da por hecho. Y me parece lo da por hecho. Sí, me parece que por allí, con todas las cosas que están pasando, creo que había críticas en el gobierno anterior sobre que había un hiperpresidencialismo. Ahora me parece que hay una hiperjudicialización de las cosas y que eso va por un camino. Y que Macri lo tiene claro eso, sabe que va y no hay que generar tanta opinión desde el gobierno sobre eso, es como que apartarse y no mezclarse. Ajá. Porque en este caso el kirchnerismo lo que quiere hacer es cómo culpar al gobierno de las acusaciones o las denuncias. Gente, parte del gobierno que hace esto. No quiero hacer una defensa de ninguno de las dos posiciones. Por otro lado, creo que es importante para cualquier persona elegir un enemigo. Me parece que por allí puede haber enemigos que desprestigian y hay enemigos que como uno elige, ¿no? Hay situaciones en las cuales hasta deportes que hay libros escritos sobre esto, sobre cosas que prestigian y desprestigian. Pero a la vez mostrarse el gobierno Macri, sobre todo, cómo dialogar con todos y en este juego que puede llegar a ser una estrategia de buscar la oposición o que se arme una oposición. Lo que hay que tener en cuenta que la historia dice que la oposición se empieza a armar después de un año. O sea, es prematuro todavía para que haya una oposición cuando, si bien ya entramos en el segundo semestre, creo que es prematuro todavía para que haya una oposición, una oposición armada y fija. Realmente el PJ está desarmado, si consideramos el PJ, todas las líneas del PJ, sí, que hay muchas, sí, y hay confrontación entre las mismas líneas. Entonces todavía no se ha armado una oposición. Yo no sé si están eligiendo, realmente no lo tengo claro y no lo puedo determinar si está eligiendo una oposición o está mostrándose como dialogando y como que puede dialogar, que esa es una manera también de elegir una oposición. No sabemos si en el peronismo hay una pelea o es que se están reproduciendo, ¿no? Como me dijo un amigo el otro día. Sí, sí. Orestes, tengo otra visión. Te quiero agregar a tu visión una pregunta más. La subestimación, ya no de los referentes políticos, de si Cristina, Randazzo, Massa, la subestimación en todo caso de aquella... porque fueron muchos millones de personas que sostuvieron el modelo anterior y que eventualmente votaron en la elección, casi 9 millones de personas. ¿Puede llegar a ser contraproducente? Yo tengo otra visión. Yo creo, sinceramente, de que estamos ante un nuevo tiempo. Creo que estamos en una transición. No me animaría a hablar del peronismo que viene, porque no sé qué peronismo queda. No me animo a pensar en un proyecto PRO que se extienda. Yo creo que estamos en una bisagra formidable por 3 razones. El 40% de los argentinos tiene menos de 30 años. O sea que están descontaminados de la historia política que nosotros, no el que es muy joven, pero que nosotros hablamos en términos de radical, de peronismo, de proceso, y los menores de 30 no lo ven por los libros. Segundo, creo que la desilusión que tiene la sociedad argentina, con todos los gobiernos democráticos del 83 a esta parte, 30% de pobres, desempleo, creo que va a llevar a una sociedad más pragmática, casi desilogizada por esa desilusión. Y el tercer aspecto que yo, en los medios de comunicación... Mirá que a Fukuyama le fue mal con esa Perdón, no quise decir que no hay ideología.
Quiero decir que todos los que vienen encarnando ideologías de diferente tipo hace 33 años nos estafan sucesivamente porque el país va para atrás. Definitivamente el país va para atrás en términos económicos, de distribución de pobreza y de empleo. Salvo que ustedes vivan en Noruega. Acá, al fin de cada proceso partidario, estamos destruidos. Y termino. El tercer aspecto. Eso es lo que dice Macri, ¿no? Habla de No, los indicadores. Sí, o sea, los indicadores hablan de que hubo no, pero no defiendan el kirchnerismo, loco. Les pido un favor. No defiendan los... Hablemos de 30 años. ¿Sabe qué pasa? Nos metemos en partidocracia y ningún número es relevante. Hablemos de hechos. Hubo 6 millones de personas más en el mercado laboral, por ejemplo. Eso, a diferencia de ser un retroceso, creo que es un dato alentador.